Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. No es una hora fácil y tampoco es un día de otoño para convocarnos, pero estamos aquí y la verdad es que con un aforo en el cual seguro que estamos todos encantados, porque en las circunstancias en las que estamos es sin duda un éxito. Yo hablo o represento aquí a la Junta de la Academia de Televisión, a la cual le agradezco esta oportunidad que nos da de poder acercarnos desde el sector hacia estas nuevas tecnologías y este evento que el año pasado también tuvo repercusión importante. Agradecer de nuevo una vez más a la Oficina del Parlamento Europeo en España, al Ayuntamiento de Madrid a través de la Film Office y en particular al que estemos en este espacio cultural que es la Serrería Belga, de hacer este tercer panel en el día de hoy, que se han tenido 2 sesiones en el primero y ahora esta, y acabaremos con la última a las 5:30. En este caso, lo que intentamos, con la presencia de estos 4 invitados absolutamente de lujo, donde vamos a abordar el aterrizaje, ¿no? el aterrizaje de la tecnología, de lo que se ha ido hablando esta mañana, de lo que ellos en sus diferentes compañías están experimentando, al mundo real del audiovisual. Y hemos planificado un poquito la conversación alrededor de ese aterrizaje, de cómo la inteligencia artificial tiene su repercusión en el sector audiovisual y en particular con ejemplos concretos de qué es lo que se está haciendo en la actualidad. Para ir por este orden, primero presento a Marcos. Marcos Barrios es el CEO de la productora MBC Audiovisual. Es realizador, productor de cine y televisión, funda MBC Productora, de la que yo soy un asiduo telespectador de todos sus programas y admirador, porque me gusta muchísimo lo que hacen. Y bueno, pues tiene éxitos en Canal Sur y sobre todo a través del concepto de Desmontando ha ido construyendo unos programas en diferentes autonomías, en las diferentes televisiones autonómicas, incluso en La Sexta, que le comentaba que ayer estaba lloviendo el Desmontando de La Sexta, que sin duda es divulgativo, formativo, atractivo visualmente y que debe tener un trabajo detrás brutal, que ahora yo creo que nos contará. Entonces, empezando por Marcos, luego seguiré presentando a cada uno de los participantes en la mesa. Desde la experiencia de lo que es MBC Audiovisual, o tuya también personal como profesional de realización, ¿cómo se está transformando la industria audiovisual en el uso de las tecnologías como la realidad aumentada y la inteligencia artificial? Sí, ese es tuyo. Hola, buenos días a todos, buenas tardes. Pues sinceramente creo que yo siempre hago el mismo símil. Cuando llegó el primer ordenador a casa, pues creo que las nuevas tecnologías están abriendo un mundo nuevo y ese mundo nuevo aún está explorándose. Cierto es que estamos creando unas bases que ya nos dan luz de aquí a un futuro cercano de hasta dónde podemos llegar, pero también para mí y sobre todo mezclándolo con la realidad aumentada, que es donde ahora mismo estamos teniendo mucho trabajo en televisiones públicas, pues es un mundo que cada mes hay una nueva innovación, un nuevo sistema que te pueda adaptar a unas nuevas tecnologías que las puedes implementar en directo y en ese sentido pues es lo que creo, ¿no? Es decir, se acaba de abrir un mundo nuevo. La cuestión es saber jugar bien con él e irte adaptando poco a poco y sobre todo otra de las cosas que es para mí muy, muy importante es saber invertir en qué y cuándo. Es decir, como todo está en constante evolución, saber hacer un buen análisis de cuándo interesa, en ese sentido, comprar, sabiendo que no va a haber mucho cambio a corto plazo, ¿no? Pues lo que digo, un mundo nuevo. Un mundo nuevo, perfecto. Pues nuestro siguiente invitado es Eva Domínguez, que es la directora creativa de la empresa Immersive Creatures. Es periodista, es máster en Interactive Telecommunication, es doctora en comunicación por la Ramon Llull y su carrera la ha combinado siempre con una experiencia profesional y con la investigación, con lo cual yo creo que aquí tiene muchísimo que aportarnos y contarnos de lo que es su vida académica y su investigación trasladada al mundo real a través de su empresa. Entonces, mi primera pregunta, Eva, primero gracias, nos he dado las gracias a los 4 por acompañarnos, porque como decía es un lujazo teneros aquí. Entonces la primera pregunta, Eva, es ¿cómo definirías el periodismo inmersivo y tu experiencia práctica en la producción de narrativas inmersivas gracias a las nuevas tecnologías? O sea, bueno, inmersión, nuevas tecnologías, periodismo,
todo ese mundo que nos suena a todos, que tiene sentido, pero que tú nos vas a explicar maravillosamente bien. Bueno, muchas gracias por invitarme. Y claro, ese fue el título de la tesis, que son 300 páginas, ¿vale? Pero, bueno, el periodismo inmersivo para mí es cuando se hace periodismo utilizando recursos de narrativa inmersiva. La narrativa puede ser inmersiva sin utilizar tecnología, ¿vale? La capacidad de la inmersión del relato existe desde que está el libro, ¿vale? Pero ¿qué añaden las tecnologías llamadas inmersivas? Realidad virtual, realidad aumentada, incluso el ámbito de los videojuegos, ¿no? ¿Qué pueden añadir al periodismo? Pues esa capacidad para mí son dos grandes características, así a brochazos. Una es poder trasladar realmente al ciudadano al lugar del relato donde esté pasando, o sea, la sensación de inmersión en otro espacio, en otro lugar. Es una sensación, es un traslado sensorial, o sea, yo puedo hacer una recreación tridimensional de aquello que estoy explicando y explorarlo moviéndome por ese lugar, o sea, esa sensación de estoy en un espacio nuevo, y ese espacio además es algo, pues bueno, relacionado con un hecho de actualidad, ¿no? Y la segunda es, la segunda característica de la inmersión es la capacidad de actuar en el relato, ¿no? Cómo el relato avanza si yo hago algo, ¿no? ¿Qué rol tengo yo como ciudadano dentro de este relato, ¿no? En el periodismo inmersivo, lo que más se suele utilizar es el relato de espectador invisible, ¿no? Yo estoy en un lugar en que estoy viendo lo que está pasando, me estás contando algo que está ocurriendo en el mundo real, pero nadie me ve, soy invisible, ¿no? Pero también se han experimentado con la capacidad de que pueda ser un periodista, alguien que pregunta, alguien que investiga. Bueno, se ha ido experimentando con eso. Esto es como a dos brochazos lo que me acabas de preguntar. Pero... No sé, que podríamos hablar eternamente, pero luego seguiremos aterrizando. Y para eso hay muchas tecnologías. Claro, y luego seguiremos aterrizándolo, porque seguro que encontramos algo donde todos identifiquemos perfectamente tu tesis. Muchas gracias. En tercer lugar, nos acompaña José Maldonado. José es el responsable de la ingeniería preventa para media, telco, turismo y servicios de la plataforma Google. O sea, trabaja en Google Cloud, ingeniero informático por la Universidad Complutense, anteriormente pasado por Microsoft, Software y Hewlett Packard. En Google llevas 5 años, José, y pues tener Google aquí pues, nos parecía imprescindible y sin duda estamos todos pendientes y seguro de preguntarles muchas cosas. Entonces, como primera aproximación y para romper la primera pregunta es, ¿cómo veis desde Google la llegada al sector audiovisual de la inteligencia artificial generativa? Potenciador de la creatividad, de la productividad, ¿cómo lo veis en Google? ¿Cómo estáis viviendo esto en nuestro sector, en el media? Pues, oye, muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Lo vemos... Si me permites hacer un paso atrás, por no centrarnos solamente en la parte de la inteligencia artificial generativa, dentro de la inteligencia artificial hay muchos ámbitos. Es curioso que siendo una tecnología tan rabiosamente nueva y experimental con la que estamos todos trabajando hoy, ya tengamos casi que considerar que hay bloques de inteligencia artificial tradicional, pero también la hay. Entonces, la inteligencia artificial tradicional y la generativa tienen mucho que aportar en el entorno audiovisual. Nosotros bueno, para Google la inteligencia artificial es algo que está en el centro de todo lo que hacemos. Todos nuestros productos de alguna manera o de otra lo tienen, lo habéis utilizado. Si utilizáis el buscador de Google tiene inteligencia artificial, si utilizáis YouTube tiene inteligencia artificial, si usáis un Android tiene inteligencia artificial. Y nosotros lo vemos como algo que es un potenciador, es casi como hacer trampas en los videojuegos. Tienes unas herramientas nuevas que van a potenciar tus capacidades en muchos ámbitos. Y, o sea, yo, por ejemplo, si me lo llevo a mi ámbito personal y un poco alineado con el entorno audiovisual, yo soy bastante torpe con la edición de fotografías, por ejemplo. Y ahora tengo un sistema que me ayuda a construir mis ideas y a iterar sobre ellas. Entonces, para nosotros es una tecnología, sobre todo, que viene a ayudar, que viene a complementarnos y que cuando lo ponemos en perspectiva con todas las cosas que hay, nos va a permitir hacer muchas más cosas que antes, incluso inspirarnos. De nuevo, yo, como has dicho, llevo toda mi vida en tecnología y yo soy uno de estos de cabeza cuadrada cartesiana, entonces la parte creativa no brilla en mí.
Pero claro, con estas herramientas puedes perderle el miedo a la hoja en blanco. Puedes preguntarle ideas y sobre esas vamos a iterar y vamos a trabajar. No, desde luego no espero que me haga un ensayo espectacular, pero sí que me puede ayudar a ir evolucionando ideas que a lo mejor a mí me costaba poner en una hoja en blanco. Perfecto, me quedo con el término de que nos ayuda, de que no nos sustituye, nos ayuda. Sin ninguna duda. Con lo cual, a partir de ahí, luego iremos profundizando. José, muchísimas gracias. Y por último, y reitero mi agradecimiento a los cuatro, nos acompaña David Guaita, que es el director de Machine Learning y de Inteligencia Artificial del Ranchito, que es una grandísima empresa española de efectos visuales que ha participado en series como Juego de Tronos, Stranger Things, The Mandalorian, en películas Un monstruo viene a verme, Lo imposible, Jurassic World y ahora La Sociedad de la Nieve, y yo añado Hernán Cortés, que lo produjimos nosotros y hicieron a Hernán Cortés con nosotros, con lo cual me quedo ya redondeo este grandísimo currículum en el que ha participado y que la empresa en la que está David. Pues David, arrancamos desde el Ranchito. Os planteasteis la implementación de la inteligencia artificial como una forma de hacer procesos productivos más eficientes en todos los rodajes, porque ahora todos los rodajes, o casi todos, empiezan a tener efectos especiales en general, ¿no? Entonces, ¿cómo habéis utilizado esta tecnología, por ejemplo, en La Sociedad de la Nieve, en la película de Bayona para Netflix? O sea, ¿cómo esta tecnología tiene su aplicación real en este tipo de grandes producciones? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme, gracias por venir. Cuando montamos el departamento de Machine Learning en el Ranchito, lo primero que pensamos, había tal tsunami de tecnologías de Machine Learning que era ver por qué apostamos, porque ha ido cambiando tan rápido que no sabíamos por qué apostar, porque puede que apuestes por una tecnología o un modelo y al cabo de 3 años quede obsoleto. Entonces, el planteamiento que tuvimos, bueno, vamos a intentar centrarnos en esos procesos de Machine Learning que nos pueden mejorar la productividad de nuestros procesos, aunque sea un poco. Aunque sea hacer algo 5 o un 10% más rápido, nos centramos en eso. Hay un tema, que es el que se utilizó en la Sociedad de la Nieve de Bayona, que es el de hacer máscaras automáticas de personas. Vosotros seguro que sabéis lo que es la técnica del chroma key, es algo que se utiliza constantemente en los rodajes, ¿no? Pero es bastante dolorosa en los rodajes estar montando fondos de croma y además el director de fotografía no distingue lo feo de lo bonito porque tiene un fondo verde de croma detrás, entonces no sabe si lo que está haciendo realmente es feo o bonito, ¿no? En la película de La Sociedad de la Nieve grabaron tal cual las escenas, grabaron tal cual a los personajes, pero claro, después había que introducir capas de nieve que caían por detrás de los personajes. Entonces, para eso se utilizó un sistema de inteligencia artificial que estuvimos desarrollando y entrenando para que creasen máscaras automáticas de las personas. Simplemente tú le das una imagen de una persona en un fondo y te saca lo que es la silueta. Ya había sistemas que hacían esto, lo que pasa es que, claro, normalmente las cosas que te encuentras en los repositorios de GitHub han sido entrenadas para imágenes con calidad de Internet y con material de Internet. Entonces, tuvimos que, digamos, reentrenar el proceso. Pero bueno, sí, ha sido un caso real de que lo utilizamos así, en esta película. Perfecto. Pues volvemos otra vez con Marcos. ¿Y cómo está siendo vuestra experiencia en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a programas innovadores como Desmontando, que es clarísimamente un ejemplo de uso y que imagino que a través de lo que planteabas al principio, es decir, o que le estaba planteando David, ¿qué tecnología? ¿Vais a ir mejorando? ¿La vais cambiando? El tema es que ahora, como bien conocéis vosotros, el tema Unreal está marcando un poquito ahora la evolución a seguir, ¿no? Antes, cuando hacíamos los 3Ds, todos sabemos que necesitamos esa granja de render, esos procesados. Ya no tanto en Desmontando, que utilizamos renderizado de Maya, de 3D Studio, sino, por ejemplo, en la implementación que tenemos ahora en Telecinco de realidad aumentada, que es en tiempo real. Unreal lo que te está haciendo es abaratar muchísimo los tiempos. Y aparte de abaratar, tienes un seguimiento en tiempo real de qué quieres modificar y cómo lo quieres modificar. Lo que decíais antes vosotros, el tema de esa luz, el croma, no lo puedo ver, pero ahora a través de pantalla ya tengo el reflejo en la cara, ya me está marcando esa profundidad que tanto buscábamos o añorábamos con el croma, ¿no?
pero cierto es que también tiene sus desventajas. Es decir, cuando tú utilizas, por ejemplo, realidad aumentada, y permíteme que incida en esto, porque es lo más difícil a día de hoy a la hora de conseguir en el día a día. La realidad aumentada en directo te da muchísima versatilidad, pero como digo yo siempre, y como le digo a los clientes a Mediaset, no deja de ser aún fría. Es decir, el público aún no está acostumbrado a la utilización de ese entorno inmersivo puro y mucho tiempo. Entonces tenemos que siempre dotarla, o a mi modo de entender, en televisión, en un programa diario, de elementos físicos reales donde el espectador se sienta un poquito más cercano a, ¿no? Partiendo de esa base, tienes otra serie de limitaciones, que es que, claro, cuando tú te encuentras un plato de televisión, el iluminador, por decirlo de alguna manera, tiene que iluminar los sets en base a televisión. Pero claro, la iluminación que tú necesitas para realidad aumentada no es la misma. Entonces ahí es un ten con ten que tienes que tener con dirección de foto, de decirle, por favor te pido, hazme aunque sea solo esto. Y te dice, sí, pero si te hago esto, no te hago esto. Entonces ahí es donde está la elección en el día a día. ¿Cuándo me interesa utilizar croma, perdiendo otra serie de versatilidades? ¿Y cuándo me voy a esforzar en hacer pantalla? Por poneros un ejemplo, una de las limitaciones que yo veo en pantalla, que a día de hoy supongo que evolucionará, pero a día de hoy aún está sin dar ese paso, es que cuando tú emites un set inmersivo en negro, cuando tenemos un fondo oscuro, la diferencia de un croma a una pantalla es que la pantalla es ausencia de luz, es decir, lo que hace es apagar el LED. Claro, ¿qué implica eso? Todos los reflejos que tienes precisamente de la iluminación que tiene de plató te la está marcando ahí. Tienes una contaminación que es CDA. Entonces ya estás perdiendo ahí un pelín de fuerza. En croma no tienes eso. En croma lo puedes utilizar, pero ¿qué te pasa? Que el presentador te dice, no sé dónde está, no sé cómo tengo que señalar, ¿no? Entonces, la evolución de esto nos está marcando en el día a día cómo podemos ir adaptándonos, pero ya no tanto la tecnología, que sí, que ya más o menos ya está encauzada, ya sabes por dónde van a ir los derroteros, ya sabes que Unreal es el motor a día de hoy por excelencia y donde están invirtiendo, incluso te lo dejan en abierto para que tú puedas seguir trabajando, sino la técnica que necesitas para, es decir, esas pantallas, cómo van a ir mejorando. Si yo tengo una pantalla de suelo a día de hoy, os puedo decir que en realidad aumentada solo hay una marca, para mí a nivel mundial, que te permite garantizar ese set inmersivo mezclando pantalla trasera y suelo. Es americana y vale 10 veces más lo que otras pantallas. Si vamos a hablar de iluminación, hay que educar muchísimo al director de foto de televisión, porque está acostumbrado a otro mundo, al triángulo de luces, pero ya una luz mucho más soft. Entonces, cuando tú tienes una pantalla que también te limita en costes, cuando tú vas a un programa y dicen, yo no te puedo hacer una pantalla como Mandalorian para hacer un set inmersivo perfecto y no utilizo el set extension. Para que me entendáis, el set extension es todo aquello que se recrea después de la pantalla. Es decir, de un espacio pequeñito yo recreo un mundo inmersivo uniendo el set extension. Si tienes dinero, si tienes fuerza, lo suyo es que la pantalla sea lo más grande posible y que abarque todo el ángulo de visión de la cámara. Pero si estás en un programa de tele donde no solo hay realidad aumentada, que hay muchas más cosas, el coste te va a limitar a una pantalla más pequeña. Por lo tanto, vas a utilizar mucho esa parte virtual con esa unión que se llama set extension de pantalla. ¿Qué implica ahí? Que ahí es donde tienes que jugar mucho con la luz, porque tienes una fuente emisora de luz contra una fuente virtual. Donde unen es donde puede cantar, ¿no? Nosotros que estamos haciendo ahora en Telecinco 4 sets inmersivos al día, que eso será otro tema a tratar, de cómo predominar con la información adaptándola a la creatividad / técnica, tienes que darte cuenta y saber que hay alguna cosa en la que tienes que sacrificar. Es decir, si Mandalorian y vosotros tardáis y hacéis obras maestras que tardan mucho tiempo y nosotros lo tenemos que hacer en 5 horas, por poner ya un ejemplo, en algún lado tengo que sacrificar. Y el espectador tiene que saber, apoyándonos precisamente en ese directo, que eso es real, que eso tiene que pasar, ¿no? Sí, sí. No, pero te hablo ya como espectador. Yo como espectador me encanta ver la información meteorológica. Sí. Es decir, que yo creo que no somos capaces de percibir. Es decir, yo creo que la calidad de transmisión es tan buena, siendo un espectador, que esas sutilezas o esos matices que estáis marcando son de muy profesionales. O sea, es decir, yo creo que el cambio que se ha producido, el espectador lo está valorando y lo está disfrutando, porque de ver, vamos, como yo en mi época, yo veía las pizarras puestas con las borrascas, a ver lo que veo ahora, pues es otra cosa. Y el otro día veía un programa específico como salía el agua a chorros. O sea, que decir que yo creo que también nos estáis educando. Pero incluso creo que nos educamos a nosotros mismos. Entenderlo, ¿no? No puedo meter, por ejemplo, ahora partículas. Oye, que salió una nueva actualización que ya podemos meter partículas. Claro, vamos a ello. y las metemos. Es decir, estamos evolucionando en ese sentido. Perfecto, muchísimas gracias. Eva, pues te toca hablar de uno de tus últimos proyectos, que ha sido Mundos Huérfanos, la serie, donde combinas la ilustración tradicional con animaciones generadas por inteligencia artificial. Entonces, para recrear, por ejemplo, escenarios de periodistas en coberturas de guerra.
Es un poco lo que nos anunciabas, pero ya dándole forma. O sea, un periodista de guerra es un tipo activo, es un tipo que está ahí metido. Entonces, ¿cómo habéis enfocado toda esta serie? Bueno, esto es una miniserie documental de Maite Carrasco, de Big Story Films, que está publicándose en La Casa Encendida cada lunes. El lunes que viene otro y luego viene otro. Son 4, ya se han publicado 2. Y entonces Maite lo que tenía era que ella entrevistaba a unas periodistas que han estado sobre el terreno de conflictos ahora mismo como olvidados, ¿no? Y bueno, lo que pasa siempre en periodismo, cuando tú, si no estás en directo, cómo cuentas algo que ha pasado que igual no tienes imágenes, ¿no? Y siempre es un problema. Entonces, ¿cómo cubres eso? Entonces, bueno, un día hablando, lo que nosotros hacíamos y tal, digo, nosotros trabajamos mucho con ilustración, realidad aumentada, 3D, pero siempre, bueno, desde el ámbito digital y en contenidos de no ficción. Y entonces decía, hombre, pues por la ilustración podía quedar bien, ¿no? Digo, sí, pero además yo no haría ahora una ilustración 2D. Digo, yo incorporaría al máximo, vamos a ver qué nos permite hacer, qué podemos hacer con inteligencia artificial que no podíamos hacer antes, teniendo claro cómo lo queremos utilizar, ¿no? Y bueno, desde el croma, ¿no? Desde pasar por un RAM y que te siluetee en 0, ¿no? el personaje, que claro, si lo teníamos que hacer a nosotros, no hubiéramos llegado, hemos hecho 20 minutos en 2 meses, pues hemos utilizado todas las herramientas que hemos podido, teniendo claro qué queríamos contar. Y una de las cosas que nos ha permitido muchas cosas, pues eso, el preparatorio de siluetear los personajes. Los personajes, las periodistas, están silueteadas y luego están ilustradas encima. Y entonces con otro programa de inteligencia artificial, pues el movimiento está ilustrado. O sea, hemos convertido un vídeo en un personaje ilustrado por nosotros. Nosotros hemos hecho unos cuantos frames ilustrados y entonces el programa de inteligencia artificial te extrapola todo el vídeo. Luego sale de lo que sale, aprovechas un 10%, ¿vale? Porque hace barbaridades, pero ese 10% ya era suficiente para lo que queríamos contar, ¿no? Y eso ha sido una de las cosas. Luego, pues claro, nosotros hacemos todo el storyboard de lo que queremos contar. Hay muchos fondos, los fondos si los tienes que hacer tú a mano, que eso pues lleva mucho tiempo, pero si tú le introduces tu estilo, ¿no? Tus ilustraciones, y entonces con programas puedes generar sobre eso que tú has hecho más variaciones, pues evidentemente puedes hacer eso, 20 minutos en 2 meses, ¿no? Hemos utilizado eso, bueno, lo hemos utilizado de todas las maneras que hemos podido, que nos ha servido para lo que queríamos contar. Y nos ha permitido hacer algo que no hubiéramos podido hacer con un equipo tan pequeño, ¿no? Un estudio creativo pequeño. Yo creo que la inteligencia artificial, si se utiliza, bueno, pues de acuerdo también a unos códigos éticos, va a dar muchas alas a creadores independientes también, ¿no? O sea, cosas que hasta hace 4 días solo podían hacer las grandes productoras, pues bueno, tú a escala de otra manera, pero lo puedes poner al servicio de la historia que quieres contar, y puedes contar cosas que de otra manera no podías. Entonces yo creo que va a ser un revulsivo para muchos equipos. Y bueno, todos con quién te comparas, ¿no? Tú ahora piensas en el detalle de la luz, no sé qué, porque igual estás... Bueno, claro, yo miro nuestras ilustraciones, no es Disney, evidentemente, claro. Pero bueno, yo estoy contenta del resultado, es muy experimental. De hecho, una de las cosas que nos ha influenciado la inteligencia artificial es que hemos adaptado el estilo de las ilustraciones al estilo de la generativa, porque cuando animábamos a las periodistas y las convertíamos en ilustración, tienen esa cosa, ¿no? Que es como, yo digo, parecen que son fluidos, ¿no? Todo es fluido, todo es como... Y entonces dije, bueno, pues le vamos a dar este estilo a todo. Y le hemos dado ese estilo a todo, ha sido como al revés. Nosotros teníamos un estilo de ilustración pensado, pero decíamos, esto no cuadra, no queda bien. Entonces lo hemos hecho al revés. Me dices, bueno, vamos a adaptarnos al estilo a lo que nos está dando, y nos ha quedado, bueno, pues hemos experimentado un montón. Pues es magnífico, pero lo que decís es que antes no lo podríais hacer. Claro. Es decir, que con lo cual esa es esta parte también de dejarte sorprender, claro, ¿no? Por el accidente que te provoca la tecnología, que saca cosas que dices, bueno, ¿esto qué es? La mayoría lo tienes que tirar, pero ese 10% que aprovechas está bien. Está en el aprendizaje, eso va, está en el aprendizaje, y ahí estamos. Seguimos con José, y aquí unido a lo que estabas diciendo antes, ¿no? Del aspecto
de la ética, ¿no? Del aspecto del uso de la inteligencia artificial, donde sin duda aquí Google tiene un peso importante y sabemos de la importancia que le da precisamente a eso, ¿no? A la confidencialidad, a la seguridad, a los accesos. ¿Cómo Google está abordando los riesgos que comporta el uso de esta tecnología? José, esto sí que pues es un tema, un tema infinito, pero yo creo que nos viene bien a todos escucharte. Sí. A ver, Google es como empresa somos muy cautos. Con todo esto de la inteligencia artificial, y yo creo que, Marcos, habéis sacado ahora un montón de temas muy importantes. Oye, es que de lo que yo saco, o sea, de lo que me produce esto saco un 10%, el resto lo tengo que tirar y demás. Joder, son un montón de cosas, pero evoluciona rapidísimo. Hoy es un 10%, en unos meses igual le sacas el 40% y haces un montón más. Con la perspectiva de la velocidad, lo que ha optado Google por hacer es ser muy responsables. Y de hecho, o sea, no en vano, y esto es quizá irnos 6 años atrás, Google es el inventor de toda la tecnología que ha revolucionado el mercado ahora alrededor de toda la inteligencia artificial generativa, y la teníamos y no la sacábamos, porque entendemos que es una herramienta que viene a ayudarnos, como bien le ha ocurrido a Eva, pero también es una herramienta que tiene una serie de riesgos. ¿Y si lo que genera es dañino? ¿Y si lo que genera es peligroso? ¿Y si es ilegal? Entonces, ¿qué está haciendo Google? Primero, hemos marcado una serie de principios muy férreos contra los que evaluamos constantemente cada una de las cosas que hacemos. Entonces, preferimos no sacar cosas a que se contravengan este tipo de principios. Por ejemplo, y está en todos los sitios el tema de los deepfakes y demás, con nuestras tecnologías, no puedes generar una imagen de alguien conocido, ni actual ni del pasado. Preferimos no hacerlo. ¿La tecnología puede hacerlo? Por supuestísimo que sí. ¿Google quiere hacerlo? No. Luego, en cuanto al tema de qué ocurre con los datos y con el contenido que ha generado estos modelos, y decía que es un tema peludo porque, sobre todo, no está todavía cerrado y hay mucha legislación que tiene que ocurrir, o sea, hay muchas cosas que todavía tienen que ir avanzando. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Primero, le hemos puesto muchos guardarraíles a cómo entrenamos los modelos, a cómo verificamos que la información que genera es válida, es buena, es beneficiosa, es útil. Y aún así, lo que estamos haciendo es proporcionar una protección a los usuarios de nuestras tecnologías, a los clientes de Google Cloud que utilicen nuestros modelos. Nosotros, Google, se va a hacer responsable de los riesgos legales que pueda acarrear el uso de estas tecnologías. Primero porque estamos, ya digo, hemos sido muy cautos en que a la hora de generar los resultados del modelo no reproduzcan contenido con el que ha sido entrenado tal cual, con lo cual ahí ya empiezas a limar problemas que puedes tener con los datos de entrenamiento. Esto debería generar contenido original, pero aún así también vamos a proteger a los usuarios, a nuestros clientes de Google Cloud, si puedo decir retan, ¿no? Si les retan con problemas de copyright con respecto a los datos de entrenamiento. Entonces nosotros vamos a asumir esos posibles conflictos legales. Y esos conflictos, ya por cerrar el círculo, son muy distintos. O sea, tenéis el planteamiento tanto a nivel empresas como a nivel individuos. Bueno, esta protección se utiliza para todos los servicios que están dentro de Google Cloud. A nivel individuo, nosotros proporcionamos una serie también de servicios como Duet, BART, que lo habéis visto. Esos son más en el área de consumo. La protección, y esto lo tendremos que revisar a día de hoy, yo puedo hablar por la parte de Google Cloud. De todas maneras, esto son cosas que van avanzando. De hecho, estas noticias que os lo estoy contando ahora, lo anunciamos el 18 de septiembre, me parece, o sea, hace nada. Con lo cual, esto es un ámbito en el que nos vamos a encontrar cambios muy frecuentemente. Una de las cosas que Google tiene clarísimo es que nosotros vamos a cumplir la normativa, sea la que sea que haya. Cumplimos las normativas actuales y si mañana hay una normativa nueva que cambia el paradigma de cómo tenemos que utilizar y producir estos datos, Google la cumplirá. No, sin duda, pero el problema muchas veces es que la aplicación va muy por delante de la normativa y, de hecho, precisamente en Europa ahora se está legislando sobre la primera ley que protege de todo esto y se está legislando, es la primera del mundo y estamos ahí y el resto estamos funcionando pues como podemos. Indudablemente, pues están los valores en cada una de las compañías que ya, independientemente de la legislación, afectan a cada uno de cómo quiere comportarse, ya serían los propios valores éticos de las propias compañías, ¿no? Perfecto. David, y además nos lo ha puesto también, comentaba José, ¿no? El tema de las deepfakes, ¿no?
que lo estáis utilizando y, bueno, pues cómo se usa esta tecnología al servicio de las películas, de los actores y cómo se regula, ¿no? O sea, que sabemos que lo estáis haciendo. Sí, vamos a ver, los deepfakes, claro, a lo mejor la primera imagen que le dan a la gente es algo negativo, ¿no? Porque puedes pensar que es para falsear noticias, pero se están convirtiendo en una herramienta también en la postproducción. Básicamente el deepfake lo que te permite es cambiar la cara de una persona por otra. Entonces, bueno, pues se dan situaciones, por ejemplo, en las que hay una escena muy peligrosa que la tendría que hacer una actriz, pero como es tan peligrosa la escena, se utiliza un extra y después lo que se hace es poner la cara de la actriz encima de la cara del extra. Esto es una aplicación muy clara de cómo puedes usar correctamente un deepfake. Hay que pensar, cuando haces un deepfake, que el acting, la actuación de la persona, es el acting del extra, no es la actuación del actor. Los gestos que ponga van a ser después, aunque sea con la cara del actor, esos gestos, esa actuación que va a hacer, es la actuación que está haciendo el extra. Entonces, claro, ahí cuando hay mucho temor de que, por ejemplo, pues imagínate, cojan a cualquier actor y hagan un montón de películas teniendo la cara de ese actor. No va a ser la interpretación de ese actor, va a ser una interpretación de un extra. Quiero decir, que no sería genuinamente ese actor, digamos que tiene compuesto una careta encima. Aparte de este tema de los extras, yo pienso que van a venir muchos casos. Con los deepfakes se puede rejuvenecer también, se pueden quitar defectos. Es posible que sean a veces los propios actores los que te piden que les rejuveneces, como ya está pasando. Pero tendrán que firmar, ¿no? Tendrán que firmar. Sí, todo esto claro, tendrán que firmar, pero porque se está imaginando la cantidad de contratos entre el extra, la cara del extra, la cara del actor, el actor, la utilización de las herramientas. Al final, el departamento jurídico es el que va a ir creciendo, que utilizará también la inteligencia artificial para hacer todo esto. Efectivamente. Claro. Muy bien. Pero quiero decir que es posible que también surja de parte de algunos actores seguro esa necesidad. Está surgiendo, seguro. Sí. No, claro, claro, ya no hay que ver la película de Baton, ¿no? Ya automáticamente ya esa sí que lo veríamos. Pues muchísimas gracias. Volvemos, Marcos, volvemos de nuevo con una pregunta. En el caso de las producciones en directo y para informativos, de los que sois un referente claro y un ejemplo de buen hacer, ¿qué usos y aplicaciones encontráis en los diferentes tipos? Por ejemplo, en la realidad aumentada con relación a otro tipo de tecnologías, en lo que son los directos, la inmediatez, la proximidad. Lo decía antes, es decir, lo que te permite la realidad aumentada es meterte en ese set del que estamos hablando, ¿no? El tema es que tienes que pensar, es para mí uno de los hándicaps a la hora de interpretar y de meterte en realidad aumentada en televisión, que es que tiene que priorizar la información frente a tu contenido. Y en ese sentido, el tiempo de respuesta que tú tienes para adecuar ese contenido en la información tiene que ser de minutos. Es decir, te viene una información, imagínate, pues acaba de inundarse el pantano de no sé dónde. Tienes que saber con las herramientas que tú posees, con ese estilo de realidad aumentada, front, back, inmersiva, como tú lo interpretes, decir, vale, te lo puedo hacer en 1 hora y media, dándole prioridad a la información, haciéndolo así, así, así y así. Es decir, te lleva al espectador, lo lleva al sitio. 2, priorizas la información con un contenido inmersivo donde encima das, por así decirlo, pulmón a esa noticia. Pero lo importante de todo eso es saber la lectura que tienes que hacer a la hora de crear ese contenido que te llevaría, si no fuera información, te llevaría mucho más tiempo. Entonces ahí es donde creo que es la fuerza de la realidad aumentada a la hora de meterte en informativos. A día de hoy estamos acostumbrados a ver informativos, pero tenemos que recalcar que la realidad aumentada que estamos acostumbrados a ver en informativos suelen ser pregrabadas, suelen ser noticias atemporales, donde tú sabes, por poner un ejemplo, la guerra. Sabes que la guerra lleva tantos días, me da tiempo a crear esa noticia. Cuando tú quieres darle fuerza a la realidad aumentada en un informativo, la noticia tiene que ser el día, tiene que ser el momento. Y ahí es donde, bueno, hace ya 6 años que empezamos con la realidad aumentada, tienes que saber elegir bien qué sistema va a ser el que vas a utilizar, de qué manera lo quieres implementar. Para que os hagáis una idea, yo tengo las 2 opciones, tengo pantalla LED de fondo para hacer la realidad aumentada o tengo el croma, dependiendo en qué momento me encuentre y qué tipo de información me están pidiendo, así elijo. Y luego a la hora de crear el contenido, pues lo que hablaba un poquito antes, o sea, Unreal acaba de abrir un abanico inmenso, donde coloco una roca, no me está quedando bien y en pleno ensayo que llevo 5 minutos le digo, quítame esta roca, gíramela, rótamela y pónmela otra vez.
Entonces, claro, eso te está dando una versatilidad a la hora de crear contenido en el día que es importantísimo. Insisto en otra cosa, que lo decía un poquito antes, y no es echarme balones encima, sino es darle el tiempo que merece. Es decir, no debemos abusar, o por lo menos en informativos, no debemos abusar de meter realidad aumentada por meter realidad aumentada. Muchas veces me encuentro con, en la lectura de escaleta de qué vamos a hacer, pues lo típico del redactor, que son varios grupos, lo quiero en RA. ¿Pero por qué? ¿Qué vas a hacer? No, es que quiero hablar de las chinches. No hagas hacer una chinche en 3D para hablar de una chinche. No. O sea, mete unas colas, mete un grafismo y te está dando la misma información. Entonces ahí es donde, quizás ahora mismo, precisamente donde me encuentro en Mediaset, es donde estoy, no sé si la expresión es educar, pero sí diciéndole al redactor, sí diciéndole a los guionistas, cuidado, menos es más muchas veces, no hagamos por hacer, que ahí es donde pierde la fuerza que merece la realidad aumentada. Pero tiene mucho sentido lo que estás diciendo, vamos, sin duda. Sí, bueno, yo en relación a lo que estaba explicando, ¿no? Sí. Es que en el periodismo hay que tener cuidado porque si no puedes tender a la espectacularización, ¿no? Porque recursos tienes los que quieras, ¿no? Y van llegando nuevas cosas y claro, es súper guay y tal, pero cuando haces información tienes que, bueno, realmente qué estás contando, sirve a la historia, no sirve a la historia, se entiende mejor lo que voy a hacer si utilizo realidad aumentada o no, ¿no? Y cuándo es accesorio y cuándo no, ¿no? Y claro, lo bueno de este avance de tecnologías es que normalmente se experimenta en gran formato, cuando tienes recursos, cuando tienes tiempo, en cosas que van a durar tiempo, ¿no? Tú dices, haces toda esta inversión con realidad aumentada, no sé, algo que luego tenga recorrido. Conforme las tecnologías se van siendo cada vez más rápidas, asequibles, entonces se va incorporando a la actualidad, ¿no? Que es el paso que estamos viendo, ¿no? También quería hacer un apunte sobre lo de los deepfakes, ¿no? Porque ahora se están haciendo deepfakes, pero no sé si, bueno, si queréis reflexionar sobre el tema de los humanos digitales, ¿no? Porque bueno, hay una empresa, por ejemplo, en Barcelona, de hecho está en Estados Unidos, pero el fundador es de catalán, que se llama Hyperreal, que lo que hacen son dobles, ¿no? O sea, bueno, dobles o hacen también humanos inventados, pero muchos actores se están haciendo el doble digital, con un nivel de detalle impresionante, ¿no? O sea, tienen un equipo que, bueno, hacen, la verdad es que es espectacular porque el modelo es, que es el propietario del doble es el actor, es una extensión de su identidad y entonces él va a tener los derechos, o sea, de su explotación, va a decidir dónde se explota. Entonces, por ejemplo, si en una película quieren tener mi doble digital de hace 20 años que yo lo tengo, me vas a pagar a mí directamente, no me vas a pedir permiso para hacerme un deepfake, me vas a pagar por los derechos de utilizar mi doble digital. Es un token, o sea, es un token, o sea, como los tokens digitales. Yo creo que hay mucha gente se va a digitalizar cuando tiene muchos actores, cuando tienen 40 años, por ejemplo, se van a hacer una completa digitalización para poder en el futuro seguir haciendo películas como si estuvieran en su mejor momento. Sí, ha pasado ahora con Paul McCartney, que ellos tienen el doble digital de Paul McCartney de cuando tenía 20 años y entonces Paul McCartney ha hecho un videoclip con este doble digital y bueno, lo ha descubierto toda una generación de gente joven que de pronto ha vuelto está consumiendo música de Paul McCartney porque lo ha descubierto por este vídeo, ¿no? O sea que claro, es por un lado alargar tu vida como artista, ¿no? Y tener los derechos directos sobre eso. Es una faena para los actores jóvenes, porque de repente va a haber como un tapón de famosos actores de los 90, de los 0, que siguen estando jóvenes. Bueno, sí, no, el otro día también se hablaba de eso y se hacía la misma broma, ¿no? Pero bueno, también la gente se acaba cansando de unos actores y vienen otros, ¿no? Interpretación, yo creo que ya mayorcitos ya no podrán hacer lo que hacían. Sí, que es un elemento, ¿no? De cómo la inteligencia artificial, todas estas tecnologías inmersivas, de pronto hay una extensión ahí que nadie, ¿no? No es el deepfake. De hecho, o sea, una de las cosas que se nota es en el cuerpo, porque aunque la cara te la cambien, el cuerpo sigue siendo el cuerpo de una persona mayor. Entonces, claro, la cara está muy joven, pero el cuerpo ves que no. No los mismos saltos, ¿no? O sea, Tom Cruise no va a hacer una secuencia de Misión Imposible con la misma versatilidad. Perfecto, pues unido a eso quería precisamente preguntarte sobre cuál es tu visión sobre los referentes de dónde pueden estar los límites, ¿no? Los límites del uso de esa ética, es decir, esperamos a que nos legislen, claro, lo interiorizamos nosotros, tenemos especial sensibilidad. Bueno, yo creo que ahora mismo hay de todo, ¿no? Hay
bueno, como las herramientas están ahí, muchas pues bueno, generan todo tipo de contenidos bueno, se han creado a partir de trabajos con copyright que se han utilizado sin permiso para alimentar y para nutrir esta inteligencia artificial, pues bueno, pues ahora mismo hay un poco de todo. Entonces, yo creo que hay dos. En Europa estamos siendo muy prudentes en cómo se legisla y las empresas están siendo muy prudentes. En Estados Unidos se va a ir a golpe supongo, de sentencia, que ya veremos qué pasa. Pero yo creo que aquí hay yo veo dos usos. Uno es cómo utilizas tú, cómo la inteligencia artificial generativa o predictiva la utilizas en tu proceso de producción, o sea, cómo te transforma a ti, te permite hacer lo que tú quieres hacer, ¿no? Que antes no podías, manteniendo unos límites, ¿no? Diciendo, bueno, esto lo he generado yo, la herramienta me está ayudando. Luego, lo otro es simplemente hacerle un prompt y que la herramienta, ¿no? va generando unas imágenes y que ahí no hay ninguna creatividad, a lo mejor incluso estás copiando literalmente el estilo de otro y sobre eso estás intentando sacarle un provecho, ¿no? Y yo creo que ahí hay un montón de grises por en medio y creo que de entrada somos muchos los que vamos con mucha precaución y nos estamos diciendo esto, a ver, un momento, ¿cómo lo utilizamos? ¿Cómo no? Y luego hay un montón de gente pues que no. Pero yo creo que, bueno, cuando veamos cómo se legisla, siempre va a ir mucho más lento. Pero luego lo que os comentaba antes, ¿no? Luego, tarde o temprano todo llega, ¿no? Y así como, por ejemplo, las imágenes, antes utilizabas, la gente utilizaba imágenes de fotografías, ¿no? De copyright, bueno, las ponías en tu blog, ¿no? Evidentemente las grandes empresas eso ya no lo hacían porque es una gran empresa, estábamos como más monitorizadas por los bufetes de abogados, por los propietarios de ese copyright, pero ahora ya están llegando emails a bloggers que tienen imágenes con copyright que cogieron en su día. ¿Por qué? Pues porque esos gabinetes de abogados ya están utilizando la inteligencia artificial para rastrear masivamente y enviar masivamente emails con avisos legales y de hecho te están pidiendo, ¿no? A muchos bloggers le están pidiendo que paguen, ¿no? Entonces, lo mismo pasará, yo creo, más adelante Seguro. Con el uso ¿no? incauto de los deepfakes, ¿no? ¿Cuánta gente está haciendo deepfakes? Y está utilizando la imagen de otro para muchos, pues bueno, en algún momento supongo que alguien, cuando tenga las herramientas y lo pueda hacer y tal, pues igual también piden compensaciones o... ¿no? Jorge, lo que decías tú, quería hacer también una mención. Está pasando también al revés. Las grandes empresas de venta de modelado 3D están utilizando la inteligencia artificial para vender modelos, donde hay un grupo donde nosotros nos compartimos fotos, salen modelos que salen mal, ni se preocupan en saber cómo queda el modelo, sale una mano aquí detrás haciendo capolla, de verdad. O sea, ya están utilizando, en vez de que tener una persona que cree modelado 3D, la inteligencia artificial ya le está haciendo un modelado y lo ponen a la venta. Y ya salen imágenes mal, defectuosas, que dices, ¿cómo puede pasar esto? Bueno, están utilizando ya recursos de inteligencia para eso. Pasa. Siguiendo con José, y como nos decías, ¿no? Es decir, vosotros hace ya años que habéis utilizado esta tecnología, sois los pioneros dentro de Google. Y luego, pero para aterrizar un poquito, ¿cuáles serían los casos prácticos que vosotros estáis aterrizando más o que nos puedes contar de una manera mucho más próxima? YouTube, la edición de imágenes, es decir, ¿cómo lo aterrizamos eso? Bueno, hay un montón de casos de uso, que podremos estar hablando mucho tiempo y casi te devuelvo el balón, pero a todos. Si tenéis un caso de uso, una idea, compartidla y podemos intentar ayudaros a ver cómo ponerla en marcha. Pero bueno, por ejemplo, os cuento un montón de cosas así un poco deslavazadas y lo profundizamos en los que os considere interesante. Pero, por ejemplo, en YouTube, hace no mucho, acabamos de anunciar utilizáis los YouTube Shorts, que es el formato de vídeo corto y demás. Bueno, pues ahora, por ejemplo, puedes utilizar la generación de vídeos, de fondos de imagen generados dinámicamente. Tú le dices, oye, que quiero un fondo de un unicornio corriendo por la playa mientras que yo estoy aquí saludando, y te genera el unicornio en la playa con movimiento y tal. Entonces, por ejemplo, eso ya se puede hacer. Siguiendo con... Por ejemplo, siguiendo con YouTube y cuando pensamos en lo costoso que son hacer esos 20 minutos, que lleva una barbaridad de tiempo, y dices, bueno, pero es que además lo quiero poner en múltiples pantallas. Y claro, lo quieres poner en YouTube, lo quieres poner en la web, lo quieres poner en la tele, pero
también lo van a consumir desde el móvil. Jolín, ¿tienes que hacer todo el rescalado, reedición del vídeo? Bueno, pues también tenemos herramientas que ayudan a los creativos de YouTube a buscar cuáles son los puntos concretos del vídeo, cómo podemos hacer el rescalado para verlo en 9/16avos, por ejemplo, o en formato cuadrado. En cuanto a edición de imagen, bueno, esto ya lo habéis visto, eso está a la orden del día. Vídeo, efectivamente, todavía no, pero va muy rápido. O sea, esto será cuestión de tiempo que tengamos una herramienta de edición de vídeo. Y os decía el chascarrillo antes, joder, yo ahora puedo editar fotos diciéndole lo que quiero, que yo soy un torpe. En los móviles, por ejemplo, habéis visto, tienes la opción de un editor mágico o el borrador mágico. Has hecho una foto y te ha salido alguien ahí de fondo en la montaña y eres fuera. Y te la hace sin tener que preocuparte. Todo eso es inteligencia artificial. Por ejemplo, si nos vamos un poco más a medios, estamos viendo, por ejemplo, el uso de, bueno, con las bibliotecas tan enormes de contenidos de vídeo que tenéis, ser capaces de generar información sobre ese vídeo, transcribirlo, subtitularlo, traducirlo, incluso lo hablábamos antes con David en la entrada, la posibilidad de hacer luego un voiceover y que pongas en el vídeo que tú has grabado en español, pues ahora lo puedo poner en inglés. Y es verdad que ahí justo, bueno, luego te dejo que lo cuentes tú, pero bueno, le podemos hacer ya la traducción del texto, del subtítulo y de la voz encima, ¿no? El siguiente tirabuzón será conseguir el lip sync y que vaya todo bien, que eso, claro, pero aunque solo sea un voiceover, hay mucha más conversión en otras regiones si tu vídeo directamente lo subtitulas y le pones encima. Y esto lo puedes hacer de forma automática. O sea, aquí la clave es lo que hablaban antes Marcos y Eva. Vamos a comprimir el tiempo, vamos a sacarle mucho más valor a esos 20 minutos que ha llevado 2 meses hacerlo, vamos a sacarle todo el partido posible. Y me ha encantado el ejemplo que decías de, claro, tú puedes tener un modelo que imita un estilo, pero me ha encantado que vosotros le habéis alimentado vuestro propio estilo, de cómo habéis hecho, o sea, es fenomenal. Entonces, son ayudas estupendas. Y un último ejemplo que a mí me ha parecido muy curioso, y esto es, por eso os decía al principio, ¿no?, que quizá tenemos que pensar un poco en lo de la inteligencia artificial tradicional y la generativa, pero por ejemplo, la Fox utiliza desde hace muchos años inteligencia artificial para ver qué tipo de guiones tiene que hacer. ¿Cuál es el que más éxito me va a generar? O para este tipo de población o segmentación de gente, ¿qué tipo de guión debería hacer? ¿Cómo debería hacer la publicitación del tráiler? ¿Cuánto espero que me genere en taquilla este guión? Entonces, hay un montón de cosas que se pueden meter dentro del saco de inteligencia artificial, no solo generativa, que en el mundo de los medios se le puede sacar muchísimo partido. Yo aquí me quedaría sobre todo con las grandes colecciones de vídeo que tenéis, ser capaces de ponerlas a la disposición de que un usuario busque y te lleve al momento concreto el vídeo, te lo catalogue, te haga un resumen y que sea capaz de entregármelo a mí como usuario. Eso maximiza, bueno, primero la satisfacción del usuario y además yo creo que la conversión y tener más usuarios contentos. Perfecto. David, ¿qué más cosas utilizáis? Es decir, hemos visto los DIC, hemos visto lo que nos has contado de la experiencia de la película de Amenábar, de Bayona. ¿Qué más cosas estáis ahora cosa utilizando? Pues hay varios temas. Un tema que estamos viendo es utilizar la inteligencia artificial para restaurar películas antiguas, películas que a lo mejor, pues imagínate, tienen todo tipo de motas, con la inteligencia artificial la puedes restaurar a un estado prácticamente como era el suyo original. Y luego también hay otro tema que viene con mucha fuerza, que son los NERFs y una nueva tecnología que ha salido últimamente, que es el Gaussian Splatting. Básicamente lo que consiste es, tú con un móvil, por ejemplo, tú das un paseo y haces una grabación de vídeo alrededor de esta sala y te genera algo que parece un modelo tridimensional tradicional, pero no lo es. Te genera como una recreación en 3D que puedes ver poniendo la cámara desde cualquier posición con una muy buena calidad. Es como, imagínate, hacer una fotografía tridimensional, ¿no? Esto es algo que también estamos viendo cómo va creciendo y pensamos que se va a utilizar muchísimo. Imagino también en realidad aumentada. Pues hace poco ha salido un plugin de Unreal para meter Gaussian Splatting y claro, efectivamente, todo eso
va a converger también ahí, sí. Perfecto, no, bueno, eso ya directamente te lo pregunto. No, o sea, no Marcos. Lo estamos utilizando precisamente, lo que pasa es que no nos queda aún todo lo bien que queramos. Para tener una imagen esférica del plató, para tener la contaminación en los objetos 3D, ese foco que tiene que rebotar aquí, claro, no tenemos una imagen tridimensional del plató donde estamos. Entonces, para decirle a los modelados 3D, oye, este reflejo te tiene que incidir aquí o este reflejo, necesitamos precisamente hacer eso. Y allí, claro, no hay ninguna imagen 3D, entonces lo intentamos hacer con el móvil y aún hay algunas uniones que no quedan bien, pero sí, o sea, es que eso va a ser de aquí a nada. Ya. Olvídate del LiDAR, por decirlo de alguna manera, y con un móvil. Claro, es que la gran ventaja es que tú con un LiDAR tú tienes que llevar un LiDAR, tienes que montarlo, pero claro, si aparece alguien que únicamente tiene un móvil, pues puede, digamos, samplear ese espacio o samplear un objeto y después tenerlo con mucha calidad. Luego, le metes malla y todo. Sí, claro. ¿Ves alguna, Marcos, alguna desventaja en esta nueva forma de lenguaje audiovisual o todos son ventajas? ¿Echaría tierra de encima de mi cuerpo? No, al contrario, no, para nada. Desventaja ninguna. Simplemente que falta una adecuación de tiempos y de conocimiento de algunos departamentos, sí, pero es lógico. Es decir, redacción, le queda mucho para entender, lo decías tú antes, quieren siempre lo mejor, quieren la escena hollywoodiense. Esto no es hacer así. Por muy rápido que sea, no quiere decir que lo pueda tener en una hora. Pero siempre hay un editor, es decir, que al final está el editorialista, o sea, que al final tiene que haber alguien con un criterio, sobre todo a nivel informativo. Sí, claro, pero que existe esa situación, ese problema, o sea, en el día a día. Oye, quiero estar aquí y es que esta flor no es exacta la flor que tengo de la foto. Claro, no es lo relevante. Ni lo pretendo, claro. Porque si tenemos que hacer esto no llego mañana ni pasado. Entonces, esos tiempos de aprendizaje y también de negociación, como digo yo, en el día a día sí que existen y aún le quedan. La televisión aún está muy virgen en realidad aumentada. No tanto el cine, no tanto Publi, pero la tele como tal sí. Entonces ahí es donde quizás, por decirle desventaja, que no lo es, simplemente es un tiempo que hay que recorrer aún para que todos los departamentos entiendan y aprendan cómo es el funcionamiento. Eso sí que es real. ¿No estáis utilizando la realidad aumentada que ya estáis aplicando para que sea el espectador con su móvil el que pueda ver? Sí. En Desmontando, concretamente, tenemos un formato que es Desmontando, que está en La Sexta, que al final es aunar historia, divulgación con una pincelada de entretenimiento, o sea, es un matiz muy superficial de historia y siempre apoyado en 3D. Lo que estamos ahora desarrollando es una aplicación de hacer ese recorrido, donde tú a través del móvil, con tu cámara, pues ese edificio que ahora ves así, te lo recree, te haga un quiz, por así decirlo, y decir, oye, ¿cómo era este edificio? Vale, para que sea el propio ciudadano el que tiene la experiencia tridimensional, porque si no la experiencia tridimensional la tiene el periodista en el plató, pero no tú no. No, porque bueno, que se ve perfectamente, o sea, en el programa se ve perfectamente, por eso la importancia que no es divulgativo, que al final es cultural. Sí, efectivamente. O sea, Desmontando es absolutamente cultural y además te integra en un paseo y lo ves perfectamente lo que había, lo que hay hoy y cuál ha sido la evolución. Y por eso, Eva, para seguir en esa línea, ¿cómo ves la influencia de la inteligencia artificial en la cultura en general? O sea, ¿ves una gran transformación? Los tokens, el tema del audiovisual, el tema de los vídeos que decía José, el tema de los fakes metidos, o sea... Bueno, yo creo que es que lo está tocando todo, ¿no? Toca todos los aspectos desde la producción cultural, del consumo, o sea, lo toca todo. A mí una de las cosas que, bueno, llamadme rara, pero a mí una de las cosas que más me preocupan es que ahora mismo, y tú me corregirás, José, pero la inteligencia artificial generativa bebe de lo que se está generando, ¿no? del imaginario que hay en Internet, ¿vale? No vamos a entrar en el tema de derechos y todo eso, pero bebe de ese imaginario, ¿no? Y a través de ese imaginario genera un contenido que por eso tiene también tantos sesgos, porque claro, el contenido de Internet ya tiene sesgos, ¿no? Entonces, como ya las imágenes ya tienen sesgos, pues reproduce sesgos, ¿vale? Pero ya mi preocupación es, bueno, si vamos a generar cada vez más contenidos creados por inteligencia artificial, que son ficticios, digamos, ¿no? Que son creativos, ¿no? Creaciones que hacen los ciudadanos, y eso también va a alimentar Internet. Al final lo que vamos es, como vamos a ir alimentando, ¿no? Vamos a crear una cultura que está basada en una ficción audiovisual constante,
¿no? Entonces, el imaginario colectivo va a ser un imaginario generado por inteligencia artificial. Entonces, yo como periodista dices, bueno, ¿no? Tu preocupación es... Claro, estamos en un bucle. Estamos en un bucle, ¿no? Y a mí ese bucle me preocupa. Eso es curioso. A ver, es muy normal hasta ahora, cuando hacíamos desarrollos visuales de cualquier cosa, lo que se hacían era buscar referencias. Los directores de arte, los directores buscaban referencias en el arte anterior. Es verdad que ahora con la inteligencia artificial pues te lo hace automáticamente, te está cogiendo referencias, pero es que los humanos trabajamos así. Claro, nosotros también cogemos referencias de los anteriores artistas. Sí, pero sabes por lo menos de dónde venían, ¿no? Quiero decir, tú sabías que o buscabas referencias, ¿no? O eran reales, ¿no? De cosas que existen, que sabes que eso es una fotografía que se ha tomado en tal sitio, o es esto lo ha hecho un pintor y lo ha hecho en tal época y tal. Ahora llega un momento en que eso es una sopa. Claro, sí, es una sopa en la que está todo. El problema es que la gente ya no tendrá la idea de dónde viene eso. Es como una nebulosa, ¿no? Porque a mí me preocupa, yo como periodista, no dices con lo que ya te está costando, ¿no? Que la gente entienda, ¿no? Que puedan distinguir hechos de ficciones porque entre los deepfakes, y encima todo esto que vamos a ir generando, vamos a crear un imaginario colectivo de fantasía. Bueno, yo vengo ahora precisamente del MIPCOM, que es en Cannes. El MIPCOM es una venta de formatos a nivel internacional donde nos reunimos todas las productoras, y me llamó la curiosidad una productora japonesa que uno de los formatos que vende es precisamente eso, que te va a meter dos cuadros, uno está hecho por IA y otro está hecho por persona, y tú tienes que adivinar cuál es cuál y en base a qué. Y ahí me acojoné, dije, es verdad que esto, cuidado, pero eso por lo menos tiene una finalidad divulgativa, ¿no? Porque así la gente se lo planteará. Pero ¿no? tiene que ser tan pro que para que ese formato funcione allí, ¿sabes? Dices, a mí también, yo querría romper una lanza. Yo creo que la inteligencia artificial va a hacer un gran favor a la cultura, porque, por ejemplo, ChatGPT es un profesor increíble. O sea, puedes aprender cualquier cosa hablando con ChatGPT, o sea... O desaprender, También, también alucina. No, yo sí. tengo una idea más positiva. Te reponen referencias académicas que no existen. Que no existen, pero te las pones y lo vas a buscar. Mira, un periodista se nos va a ir el debate, porque claro, me está apeteciendo también entrar y me estoy conteniendo. Entonces, yo sí quería, un poco aunando esto, que luego lo que sería magnífico es que pudiéramos todos participar, porque me estoy muriendo la lengua. José, es decir, un poco en sí, ¿cuáles son los retos reales ahora mismo de la inteligencia artificial para vosotros? ¿Cómo estáis viviendo como gran reto, que es lo que estamos diciendo? Pero en síntesis, de cara... ¿No se oye? ¿Sí? Sí. Bueno, me quedo con este momento. Pues estos son grandes retos, claramente. Y, lo que pasa es que hemos abierto un montón de melones muy rápido ahora mismo. Pero, por ejemplo, con respecto... Yo puedo hablar por mi casa, no por los demás. Y ya digo que la aproximación de Google es de ser muy cautos y, bueno, de hecho lo decimos como audaces, pero muy responsables. Entonces, por eso hemos anunciado esa protección a los usuarios con el copyright, porque primero estamos muy enfocados en que lo que genere el modelo sea contenido original, y si se reproduce algo, voy a decir literal, en abundancia del contenido con el que ha sido entrenado, hace una referencia. Entonces, se puede mantener la referencia, pero el objetivo de estos modelos generativos, al menos nuestra aproximación, es que sea contenido original. Es verdad que ha sido entrenado por contenido público. Y ahí es donde está la otra parte del debate. ¿Qué es lo que ha hecho Google al respecto? Porque, como digo, si aquí lo importante de esto es que todos entendamos que la tecnología avanza muy rápido, tenemos que ver la legislación cómo queda y Google la cumplirá al dedillo siempre. Entre medias, ¿qué podemos hacer y qué hace la tecnología? Bueno, si tenéis algún sitio web, conoceréis que Google coge y te lo indexa, porque tiene unos crawlers que lo va buscando y tal. Hace mucho tiempo, Google lo que sacó y se estandarizó en el mercado es el tema de los robots.txt. Tú decides qué se puede ver y qué no se puede ver. ¿Qué hemos hecho? Extender esa misma tecnología estandarizada para tú decir, oye, yo quiero que este contenido de mi web no sea utilizado para mejorar los modelos.
Y eso es una extensión que ya tiene Google, que ya lo puedes poner en los metadatos que tienes en tu web, con lo cual vas a tener un poco más de control. Y luego ya último chascarrillo, que esto yo creo que está más en los papers de investigación de los modelos, empezaron a hacer datasets sintéticos. Y claro, cuando tú entrenas al modelo con una imagen generada por el modelo, en lugar de mejorar iba peor. Entonces, por eso también hay que tener un poco de cuidado ahí. Pero para mí, y por resumir esto, para mí el reto es que se haga un uso responsable y beneficioso de esta tecnología. ¿Qué intentamos hacer nosotros? Primero, pues poner esos guardarraíles, ponemos unas políticas de uso dentro de la tecnología para que no se salte de ahí y que realmente la gente que utilice estos servicios cumpla con las condiciones que nosotros hemos puesto de utilizar el servicio, pues que sea útil, que sea beneficioso, que no promocione el odio, que intentamos minimizar los sesgos, porque efectivamente si tú miras hay sesgos por todos los sitios, en los datos de Internet, pues nosotros nos encargamos de tratar de homogeneizar el conjunto de datos con el que ha sido entrenado el modelo para que no haya un sesgo. Entonces, todas esas cosas son las que tiene Google en mente, pero ya digo, esto son cosas que avanzan muy rápido y seguramente aparezcan retos nuevos que no conocemos ahora. Perfecto. Pero bueno, de aquí la historia es que queremos, o desde Google queremos estar alineados con las normativas que ocurran. Y a mí me parece buena noticia es que dentro de Europa estemos siendo un poco más cautos en hacer todo esto. Muchas gracias. David, por si quieres añadir algo del datasets. Sí, los datasets, sí. Es un tema y con eso ya pasamos al coloquio. Es muy importante. Yo creo que un desafío muy grande y muy próximo que viene ahora es el desarrollo de datasets legales, porque a la hora de entrenar los modelos hay como dos trabajos muy importantes. Uno es el entrenamiento y el desarrollar el software del modelo, pero otra, que es una tarea muy trabajosa, es desarrollar el dataset. Y nosotros, por ejemplo, necesitamos datasets de calidad, datasets con calidad cinematográfica y además legales, en el sentido de que la gente ha cedido sus imágenes legalmente para ese dataset, porque si no tienes un dataset legal, lo que viene con la regulación es que tú no vas a poder prestar un servicio, porque te van a poder pedir, bueno, vale, este modelo que tienes, ¿con qué lo has entrenado? ¿Es legal tu dataset? Y claro, construir datasets es una cosa que lleva mucho trabajo, cuesta mucho dinero, y yo pienso que de alguna manera o se unen las empresas o se une la gente para hacer conjuntamente datasets legales, o al final lo que va a pasar es que las grandes empresas tendrán datasets, podrán entrenar sus cosas y el resto de la gente tendrá que utilizar sus herramientas. Eso, sí, tiene sentido lo que está diciendo. Pienso que es un desafío que viene ahora. Es un desafío, claro. No, yo soy partidario siempre de la unión hace la fuerza. O sea, es decir, yo creo que entre los pequeños nos tenemos que ir. Yo ahora abrimos el debate y hacemos las preguntas. Yo creo que se han surgido muchos temas, pero empezamos por donde queráis. ¿Alguna pregunta? Yo creo que el debate está muy abierto. Tenemos aquí a 4 representantes del máximo nivel. ¿Ninguna pregunta? Sí. Bueno, ha sido muy interesante, muchas gracias por la mesa. Habéis hablado mucho de cómo utilizar herramientas de inteligencia artificial en el terreno de la imagen, tanto en realidad aumentada como en realidad inmersiva. Y me pregunto también si hay herramientas de este tipo a nivel de audio. Quiero decir, porque parece, no sé, me da la impresión de que la televisión podría aprovechar mucho mejor el audio, ¿no? Uno piensa en los auriculares, es curioso que en la televisión no se utilicen tanto los auriculares, ¿no? Tiene un sentido social, está muy bien que no se utilicen, porque así charlamos un poco con la gente cuando estamos viendo la televisión, pero parece que tiene sentido, ¿no?, hablar de audio también. Entonces me gustaría, no sé, si conocéis algo. Bueno, yo lo único que puedo aportar es que a día de hoy es uno de los grandes problemas que tienen los grandes estudios de doblaje, que la representación fidedigna de la voz del actor conocido ya se ha conseguido. Es decir, tú ya tienes, si quieres, por inteligencia artificial, la voz doblada exacta en tono, en modulación del actor que tú quieras. Sí, pero no me refiero a esto. Me refiero a herramientas que ayuden. No quiero decir, el doblaje pues estupendo, ¿no? Pues si los actores de doblaje
en determinados momentos trabajan como una máquina, pues al final la máquina terminará haciendo mejor ese trabajo, ¿no? Y probablemente cuando haya actores de doblaje pues que trabajen de otra forma, pues las máquinas no podrán hacerlo también. Pero no me refería tanto a eso, sino al hecho de enriquecer también a nivel de audio cuando trabajamos estoy pensando pues en podcast, en ficción sonora, incluso en televisión, como decía, tenéis herramientas donde se puede mejorar o se puede... Ya te entendí. Yo te puedo decir un ejemplo que nos pasó a nosotros. Nosotros estamos grabando Desmontando en la Catedral de Santiago, por lo que había allí de reverb, que había muy poca gente, el audio no pasaba, por así decirlo, el control de calidad de la cadena. Te puedo decir que fueron unos 2 estudios, no se daba logrado la perfección, y sí que es cierto, y no me preguntes cuál porque no la sé, la desconozco, se metió tal cual el sonido en inteligencia artificial y vamos, quedó perfecto. Es más, le enseñamos esa copia a uno de los estudios y dijo, no sé qué estudios lo hizo, pero es demasiado bueno. Dije, ya. Cero. No sé cómo se hace, pero bueno, a mí me sirvió para que pasara el control de calidad. Pero sí que existe. 2 detalles aquí. Hace no mucho, además, tuvimos una conferencia de anuncios de Google en Estados Unidos con un montón de cosas, y una de las cosas que anunciaron, por ejemplo, fue la limpieza del audio en tiempo real y quitar el ruido. Entonces, imagínate un reportero en medio de Nueva York. Pues esto es un lío. Y es muy... La verdad es que, iba a decir sorprendente, pero no, al final son modelos muy orientados a hacer esta tarea y la hacen fenomenal. Y luego otra, por ejemplo, que a lo mejor también puede ayudar, también tenemos algunos modelos capaces de producir música. En YouTube, por ejemplo, se utiliza para cuando vayas a publicar un vídeo, pues tú puedes ponerle una música generada por ti. Yo quiero que tengas un ritmo de base de jazz con lo que sea y te lo genera. Entonces ya existen esos modelos que también se pueden utilizar. Yo tengo una pregunta para Marcos, y es que se ha hablado de Secauto, en un poco de esa educación, educar un poquito de informativo, repito, Secauto. Yo quisiera saber cómo afrontas tú la apuesta que está haciendo Mediaset en especial Informativo Telecinco con ese cambio de plató a un plató inmenso, que es una apuesta total por la realidad virtual y la realidad aumentada. Estamos hablando de Secauto, ¿cómo afrontas tú ese reto y ese cambio? Yo, como parte implicada, puesto que cuentan conmigo, muy contento de que esa apuesta se haga efectiva. Pero sí que es cierto que al final el detonante va a marcar eso. Es decir, las cadenas tienen que innovar en ese sentido. La televisión, que igual me estoy metiendo en un berenjenal, pero la televisión como tal tiene que dar un paso más. Es decir, hay muchísima competencia. Tienes que empezar a entender también el lenguaje de televisiones de fuera, que te están diciendo un poquito las pautas a seguir. Mediaset, en ese sentido, creo que se está adaptando precisamente a ese cambio de ciclo que está teniendo, y en el cual la apuesta que creo que les obliga un poquito a tirar es cambiar no solo la parte de ampliación de plató, de nuevas tecnologías, sino también de ritmo de contenidos, de apuesta de tipos de contenidos ya concretos. En ese sentido, yo creo que Telecinco no está haciendo más que adaptarse a ese cambio, porque cree que es el momento ahora mismo de hacerlo. En cuanto al I+D, sí, claro, porque es que es una de las herramientas ahora mismo a tirar. Telecinco hizo bien una cosa que me parece inteligente, que es que dejó, lo que hablábamos un poquito antes, de esperar, de ser cautos, a ver cómo hacen los demás. Uno de los problemas, por decirlo de alguna manera, que algunas cadenas sufrieron es que invirtieron pronto en la realidad aumentada, en ese sentido, ¿no? O sea, yo hago otro símil muy parecido. ¿Os acordáis algunos de cuando estaban los teléfonos Android o Symbian, que no sabías por cuál tirar? Y al final, bueno, fue uno el que marcó la tendencia, ¿no? Cuando surgió la realidad aumentada pasaba eso mismo, ¿no? Había un tipo de sistema o había otro. Bueno, pues como cualquier negocio, invirtieron algunos creyendo que era lo mejor y otros esperaron. En ese momento de inversión, estamos hablando de 2013, 2014, bueno, pues lo que hay ahora no tiene nada que ver. Es decir, antes se movía por un motor que se llamaba Notch, no sé si a ti te suena o mejor. Ahora ya es todo un real, cambió completamente el ecosistema y la manera de trabajar. ¿Qué hizo Telecinco? Aguantar y esperar. En ese sentido creo que le salió bien la jugada. No sé si respondí bien a tu respuesta, pero lo intenté. ¿Más preguntas? David, yo te quería preguntar, como en concreto, pues ya estás trabajando con inteligencia artificial, tus postproductores la están utilizando, como dices, para enmascarar y para esas cosas. Quería saber si tú ya notas eso que en principio todo el mundo habla, que es la realidad, que lo que va a suceder en el mercado laboral, de cómo determinados profesionales o se reciclan o van a tenerlo más difícil,
Y yo sé que la respuesta será no, pues obviamente vamos a contar con todos, pero... Sí, uno de los sitios donde yo creo que ya se ha notado es en el tema de los concepts. O sea, antes, claro, tú para cualquier desarrollo visual tirabas de gente de Photoshop que te hacía a lo mejor una ilustración al día, ¿no? Y para hacer un desarrollo visual tenían que estar 2 semanas, y ahora las agencias pues están trabajando con gente que está haciendo 5 o 6 imágenes al día utilizando una IA generativa. Eso, lo que pasa es que, claro, nosotros cuando pasó esto dijimos, vaya, fíjate, pobrecitos de los concepts que ahora se van a quedar sin trabajo. Y después nos empezamos a dar cuenta de que a lo mejor nosotros éramos los siguientes, cuando empezara la IA a generar imágenes en movimiento. Claro, que eso probablemente ya está pasando a un nivel de calidad que a lo mejor te vale para TikTok, ¿vale? Que te genera vídeos con animaciones, no para emitirlos en una televisión, pero sí para TikTok, ¿vale? Entonces, claro, eso es algo que lo estamos ya notando completamente. A nivel, el nivel de cine, el nivel de serie de mucha calidad es otra cosa, porque necesitas las imágenes que tengan mucha calidad, con unos parámetros técnicos de profundidad de color. Aún no está llegando, pero claro, puede que llegue. Sí, es sobre todo también cuando tengas que diferenciar entre un profesional que conoce esas herramientas a uno que no las conoce. Si crees que ahí se va a producir una brecha también. Sí. Yo creo que mucha de la gente que hace mate painting, por ejemplo, que hace fondos con Photoshop, pues claro, ahora tiene que aprender a generar imágenes, porque a lo mejor parte del trabajo lo hace con Photoshop, pero parte lo está haciendo con Stable Diffusion o con Midjourney, y lo está mezclando todo, claro. Nosotros hemos tenido que aprender un montón, claro, porque el ilustrador pues ilustraba tradicional, entonces se ha hecho un máster en todas las herramientas, aprendiendo a hacer prompting, porque una cosa es eso, que le haces una petición y saca cualquier cosa, y otras que saque lo que tú quieres que saque, desde el ángulo que quieres que saque, desde la perspectiva, y eso nosotros trabajamos con ilustración. Nosotros hemos hecho también vídeo, el vídeo aún no tiene suficiente calidad, también, bueno, estás haciendo el vídeo en 4K y ahora mismo Runway, por ejemplo, que te saca el vídeo, pues el vídeo es mucho más pequeño, bueno, pues nosotros lo hemos aprovechado todo, pues son la escena de un taxi, ¿no? Pues el vídeo en movimiento de la calle, oye, pues nos ha quedado fenomenal, ¿no? Pues vas aprovechando, pero es ir practicando con las herramientas, porque claro, dentro de 4 días te lo vas a sacar en 4K. Ya lo están haciendo. Ahora te sacan 4 segundos, luego ya van por 12, luego van, o sea, es que van muy deprisa. Sí, ¿tú querías preguntar? Hola, bueno, a mí me parece interesante que en la mesa estén productores y también alguien de Google que pues tiene una inteligencia artificial de lo que estamos hablando. Yo quisiera saber cómo concibe cada parte, digamos, los derechos de explotación comercial de los productos que se hacen con la IA. En el sentido de que, bueno, puede que a lo mejor a Google no le interese la explotación comercial de un cortometraje de 20 minutos, pero igualmente el tema está ahí, ¿no? ¿A quién pertenecen estos derechos? Si son conjuntos o no, o sea, ¿cómo lo concibe cada uno? Creo que hay una mesa después para hablar de estos temas. O sea, no tengo una respuesta buena, es todo en constante evolución. Y yo en concreto, probablemente sea el último indicado para decir nada sobre el tema, pero no tengo respuesta, lo siento. ¿Es alguno? Bueno, yo creo que es uno de los grandes debates, ¿no? De cómo vamos... Claro, por eso cuando lo utilizas, ¿cómo lo utilizas? Claro. ¿No? O sea, tú puedes utilizarlo simplemente hacer peticiones y lo que sale, o cómo lo utilizas tú como para agilizar la producción, para hacer cosas que si no podrías hacerlas, ¿no? Pero a partir de tu trabajo. O sea, tú haces las ilustraciones, tal, bueno, nosotros, claro, tienes un montón de esto, bueno, es que esto todavía no está regulado, pero yo lo estoy utilizando de la manera más ética posible, considero, ¿no? Porque nosotros estamos generando nuestro trabajo. No estamos primero ni pidiendo imágenes que se parezcan a las de Greg Bukowski, ¿no? Que todo el mundo al principio, pobre hombre, no sabéis, este ilustrador de videojuegos tan famoso que es espectacular, y al principio de Midjourney empezaron todo el mundo a copiarle, ¿no? Y claro, dices, ostras, esto no puede ser, ¿no? Pues no, dices, bueno, que sea una herramienta para nosotros, ¿no? Pero
es todo muy borroso porque todavía no está regulado, ¿no? Pero bueno, claro, intentas poner tu ética diciendo nosotros somos creadores, ¿cómo creemos que debemos utilizarlo, ¿no? Yo creo que no está regulado todavía, efectivamente está en una zona gris, pero claro, hay un criterio que puede ser que al final es un juez el que decide si esa obra que tienes se parece demasiado a una obra de un autor. Si tú haces ahora Mickey Mouse, que es claramente un Mickey Mouse, bueno, Mickey Mouse igual ya no tiene derechos, ¿no? Pero si claramente si un juez, él a lo mejor personalmente decide que eso que has hecho es claramente un plagio de la obra de un autor, pues van a ir a por ti. O sea, yo creo que ahora mismo es la opinión de un juez, pero en el futuro seguramente esté más regulado. Pero la IA no es una persona. Claro. No, pero no es una... No, el otro día vi un vídeo muy antiguo de cuando presentaban los primeros ordenadores, el primer programa de edición gráfica en tele así y tal, y decían, fijaros, dicen, es que ahora cualquier persona va a crear con esto, ¿no? Cualquier persona ya es creadora. Dices, a ver, luego al final es una herramienta para el que realmente puede crear, ¿no? Yo creo que nos está pasando un poco lo mismo, lo que pasa es que, claro, como hay un uso de la generativa que es que sale obra final, eso, copiando, ¿no? Que al principio cómo ha funcionado, pero creo que tenemos que tender hacia que es una herramienta, pero no genera todo tu trabajo para nada, ¿no? O sea, al final es que, bueno, yo explico lo del 10%, porque nosotros hemos echado una cantidad de horas en este trabajo, pero monumental. O sea, cuando la gente dice, ¡ay, qué bien esto!, se piensan que va solo, que lo hace todo la inteligencia artificial. Dices, no, perdona, nosotros hemos hecho aquí 1000 horas, o sea, no te puedes imaginar, ¿no? Porque lo hemos utilizado como una herramienta para poder hacer cosas que hasta ahora no podíamos. Y siempre eso, ¿no? Con esta cosa de cómo lo estamos utilizando y tal. No, yo creo que no es una autora, ¿no? Pero bueno, está todo muy gris. Sí. Unido a eso, el otro día estaba también atendiendo una conferencia sobre inteligencia artificial y a mí me pareció una definición que a mí me aclaró bastante, que es la inteligencia artificial es como el copiloto de un buen piloto. Entonces, el piloto es el que maneja el vehículo, el que conduce, y luego hay un señor que le ayuda a ser más eficaz, porque le anticipa una curva, le anticipa un terraplén o un tipo de terreno resbaladizo o porque está lloviendo. Pero el que toma las decisiones, el que conduce y el que va marcando la línea es el piloto. El ChatGPT o la inteligencia artificial es un copiloto que lo hace más eficiente, que te ayuda en productividad, que te ayuda a pensar de otra manera, pero al final el que marca la pauta y el que se pega el tortazo o el que se equivoca eres tú. Y yo quiero seguir pensando en eso, porque si no nuestro negocio, que está lleno de ilusión, de tocar las emociones y si no hay verdad, no hay emoción, y si no hay verdad es porque detrás no existe, con lo cual yo sigo teniendo esa visión de lo que es la creatividad, de lo que son las herramientas y cómo nos pueden hacer mejor las cosas, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, poniéndonos un poco apocalípticos, hablando de piloto y copiloto. ¿Algún día en el futuro creerán que la inteligencia artificial dejará de ser copiloto y será un piloto? Yo creo que no, vamos, que no, por favor. Solo era eso, nada más. Gracias. Perfecto. David. Venga. Yo, el temor mío personal, a lo mejor que la inteligencia artificial más potente esté en manos de malas personas. Eso es. Porque prácticamente la inteligencia artificial, muy aparte de que nos enseña a nosotros estamos enseñando a ella. Cada uno tiene un pensamiento, una manera diferente de escribir, de pensar, de sentir. Y supongamos, alguien le pregunta a la inteligencia artificial, ¿cómo podemos destruir el mundo? La inteligencia artificial está aprendiendo también cómo destruir el mundo. Claro, pero si lo piensas, yo creo que una cosa es la inteligencia artificial, te puede dar los mejores medios o decirte las mejores maneras, pero la motivación la aporta el humano. La motivación la aporta el humano. Imposible. Este hombre hace, por ejemplo,
igual la inteligencia artificial que utilices, el matiz que le está dando, el tono que él busca, no lo vas a conseguir con un ordenador que te dé un contenido. Te dará un contenido visual, pasable, sí, pero no es él. O sea, eso sin ninguna duda. En la parte creativa es que, claro, si tú le pides ahora a ChatGPT o al que toque, hazme un guión, tú te lo ves y dices, pues esto no lo vería en la vida. O sea, esto es terrible. Claro. Es ese 10%. A lo mejor te quita la hoja en blanco y te pones a iterar y a partir de ahí tiras. Pero claro, es que el ejemplo que has sacado es totalmente opuesto al creativo. Es, oye, que quiero destruir el mundo. Ahí es donde hacía un poco hincapié al principio. Es muy importante, y al menos los valores que nosotros le metemos a nuestros modelos y a la tecnología es, si tú le preguntas eso, lo que te va a decir es, lo siento mucho, no te puedo ayudar. Porque igual, o sea, ese es un riesgo. Otro es, pues lo que decíamos, ¿no? Sesgos o distribución de odio o impacto en minorías. Ese tipo de cosas, ese tipo de controles, nosotros, en Google, los ponemos muy férreos en los modelos. Entonces, no creo que la inteligencia de Google no te va a destruir el mundo, y si se lo preguntas te va a decir, pruébalo, cuando llegues le preguntas a Bart y te va a decir que no, que no puedo hacer nada. Y sobre todo creo que en nuestro sector estamos muy protegidos, creo. En lo poco que yo estoy hablando con compañeros, o sea, la inteligencia artificial tenemos muy claro qué utilizar de ella y cómo. Es decir, no nos abastecemos para solventar nuestro trabajo, no la cogemos y decimos esto es nuestro. Yo con la poca gente que hablo de esto en el sector, creo que todos coincidimos en lo mismo. Son los apuntes que me faltan pero a partir de ahí el trabajo final es mío. Yo quiero tener mi sellito ahí. Quiero que si gusta digan, ¿esto quién lo hizo? Yo. Entonces creo que eso lo percibo, que en nuestro sector lo protegemos mucho. No es, vale cualquier cosa a cualquier precio, no. Hay algo inherente, creo que en nuestro gremio, que es mi sellito. Esto soy yo. A mí, de todas formas, me preocupa, o sea, yo creo que en la creatividad hay niveles. Sí, hay muchos productos que son creativamente malísimos, sin embargo tienen cierto éxito comercial y están ahí. O sea, también puede ser que nos inunden productos muy mediocres, pero muy fáciles de hacer, como los objetos 3D, estos que decías, deformes. Pero es que ahí entonces el problema creo que ya no lo tienes tú ni yo, lo tiene el cliente, que le vale cualquier cosa, y yo ahí ya no lo puedo educar. O sea, mi labor es darle muy claro lo que es el producto y lo que cuesta y lo que vale en base al trabajo que lleva. Si luego no tiene gusto, si luego le vale cualquier cosa, ya no eres mi cliente, entiéndeme lo que te quiero decir, ya tienes otro gusto. Entonces creo que ahí es muy importante, y eso va a pasar, o sea, todos tenemos clientes, entiendo, de que, bueno, pero esto lo haces en 2 minutos. Y esto es lo mismo que la inteligencia artificial va a pasar, o sea, se va a utilizar en ese sentido, con ese tipo de clientes. Pero yo creo que no es nuestro nicho. Quiero decir, al final es pan para hoy, hambre para mañana. Creo que lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente proteger muy mucho algo que es intangible, cuantificable, que es esto. Esto soy yo y esto cuesta esto. Vamos. Punto. A mí me parece absolutamente insustituible. Claro. Bueno, yo creo que para concluir ha sido la última. Venga, fenomenal. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Academia. Muchísimas gracias por compartir vuestras experiencias y conocimientos. A ver, yo quería preguntaros cómo monetizar para una actriz, una directora o productora, cómo monetizar con la IA. Sí, ríete. Bueno, pues ahí estáis para concretar. ¿En base a qué? Quiero decir, es que eso es muy amplio. Quiero decir, no sé monetizar qué. Sacar rentabilidad de la IA para una actriz. Sí. No sabría. No está el modelo todavía definido. Es un modelo económico. Pero eso os ocurre porque vosotros estáis en el tema. Sí, ¿no? que está fácil. Bueno, por ejemplo, con el tema de la voz, ¿no? Ya hay agencias que lo que hacen es trabajar con actores, con la voz, y hacer un contrato de clonación de voz, por ejemplo, ¿no? Entonces es una manera de decir, bueno, yo cedo mi voz para usos, pero bueno, hay un contrato que cada vez que utilicen tu voz, pues tú tienes un rendimiento, y es un rendimiento pasivo, porque lo que hagan tú no haces. Pues eso, por ejemplo, ya se está haciendo, ya se están inventando estos modelos de contrato, pero eso irá apareciendo. O sea, yo creo que es estar atento, ¿no? Atenta a qué posibilidades están apareciendo y ver si eso te interesa, no te interesa, y explorarlas, ¿no? Sí, por ejemplo, en Londres una compañera me comentó que a ella le habían ofrecido pues clonar su cuerpo, etcétera, el rostro,
pero claro, de forma vitalicia, pero le pagaban 2 libras. Claro, eso no tiene ningún modelo de negocio para ti detrás. Claro. No es sostenible, ese modelo de negocio no es sostenible. Para nada. No es sostenible. Para ellos es fantástico, pero para el de los dos no es sostenible. Oye, pues muchísimas gracias. Yo quería un poco cerrar el tema con un poco 3 conceptos que yo creo que están muy claros. Uno, la inteligencia artificial no es que venga a quedarse, es que ya está aquí, se ha quedado, es sólida y robusta, e irá avanzando muchísimo, que es una gran herramienta, es una herramienta de ayuda que no va a sustituir para nada a la creatividad, a la emoción, al arte, a la intuición, al olfato, y más en nuestro sector, que aumenta la productividad, evidentemente, es una cosa indiscutible, que no anula los trabajos, sino que los trabajos evolucionan, cambian y se modifican, que va a ir mejorando según vayamos avanzando, es decir, que esto va a mucho más en el futuro, que hay muchos valores éticos y problemas éticos que cada uno en su individualidad, y en este caso en Google en su plataforma y en sus valores intrínsecos de cada uno en nuestra empresa, los tenemos perfectamente asumidos, donde tenemos que hablar de la confidencialidad, de la seguridad, que estamos pendientes de una legislación, que vamos más rápido que la legislación y que nos ayuda indudablemente a intentar optimizar y hacer mejor las cosas. Yo quería agradecer a Marcos, Eva, José y David muchísimo vuestra presencia aquí, en nombre de la Academia, en nombre de todos los que hemos formado parte de este debate. Gracias, porque ha sido un lujazo estar con vosotros. Muchas gracias.